habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existe una nación. En aquel tiempo, tu pueblo será liberado. Se avecina una crisis más allá de cualquier otra en la historia. Pero también lo es una liberación increíble para los fieles de Dios. ¿Qué es este tiempo de angustia? ¿Cuándo comenzará? ¿Y cómo terminará? Hoy, nos embarcamos en un viaje a través de los acontecimientos finales que ponen a prueba la fe del pueblo de Dios al máximo. Descubriremos qué sucede cuando la obra de misericordia de Cristo en el cielo llega a su fin. ¿Por qué una antigua historia de la lucha de medianoche de Jacob encierra lecciones vitales para nosotros? ¿Qué gran engaño intentará Satanás? ¿Cómo soportan los fieles la persecución? ¿Y cómo Dios finalmente salva a su pueblo? Acompañen nuestra exploración de estas preguntas, encontrando esperanza en Dios. En nuestro último episodio, vimos cómo el mundo recibió su advertencia final. Ahora cada alma ha tomado su decisión y el escenario está listo para la crisis final. A continuación, veremos qué sucede cuando la misericordia se acaba y el mundo entero se hunde en la confusión. Una agitación que anuncia tanto la noche más oscura de la humanidad como el amanecer de la liberación. Hace mucho tiempo, el profeta Daniel previó este período culminante. Escribió sobre un tiempo en el que Miguel se levantará, el gran príncipe que defiende al pueblo de Dios. Miguel es un nombre bíblico para Cristo en su papel como nuestro protector. Daniel 12:1 pinta un contraste dramático. Cuando Miguel se levanta, comienza un tiempo de angustia. Un tiempo de angustia como el mundo nunca ha visto. Sin embargo, también dice, tu pueblo será liberado. Esto nos dice dos cosas cruciales. Primero, se avecina un tiempo de crisis sin igual. Segundo, el pueblo de Dios finalmente se salvará de él. ¿Qué es exactamente este tiempo de angustia? Es un periodo justo antes del regreso de Jesús cuando la maldad se descontrola y los creyentes enfrentan pruebas severas. La profecía indica que será peor que cualquier guerra, desastre o persecución en la historia. Piensa en los tiempos más tumultuosos que el mundo ha conocido: el diluvio, las plagas de Egipto, las guerras mundiales, y luego imagina algo incluso más intenso. Habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. Esa es la advertencia aleccionadora de las Escrituras. Sin embargo, la profecía de Daniel no nos deja con miedo. Promete que toda persona que se encuentre escrita en el libro, es decir, todo aquel que realmente pertenezca a Dios, será liberado. En este episodio, seguiremos el rastro de esta profecía desde el momento en que se enciende hasta el momento del rescate, para que podamos entender lo que se avecina y cómo mantenernos fieles a pesar de ello. Antes de que estalle la tormenta, algo decisivo sucede en el cielo. Ahora mismo, Jesucristo está en el trono de Dios intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, pidiendo con su sangre nuestro perdón. Pero un día, pronto, esa obra se completará. El libro de Apocalipsis describe un momento solemne cuando Cristo declara: está hecho, y todo caso se decide para vida o muerte. Este es el fin del tiempo de gracia, el fin de la oportunidad para arrepentirse. La Biblia lo describe con estas palabras: el que es injusto, que sea injusto todavía, y el que es santo, que sea santifico todavía. En otras palabras, el carácter de cada persona queda fijado en ese punto. Dios ha implorado misericordia a la humanidad por siglos, pero las personas deben elegir aceptarla o rechazarla. Cuando todos en la tierra hayan tomado su decisión final sobre obedecer a Dios o seguir la rebelión, cesará la obra mediadora de Jesús en el cielo. No habrá más intercesión por los pecados porque ya no habrá corazones dispuestos a responder. ¿Qué sucede cuando Cristo termina su intercesión? La Biblia nos dice que Jesús sale del santuario celestial y anuncia que se ha realizado el juicio final. Se cierra la puerta de la misericordia. Ya no habrá más cambio de bando. El pueblo leal de Dios ha recibido su sello de protección y aquellos que rechazaron persistentemente la verdad se han endurecido en la incredulidad. De ahí en adelante, la tierra entra en una realidad sombría. Sin Jesús intercediendo como nuestro abogado, los impenitentes quedan solos para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La misericordia ya no intercede por los culpables. Es un pensamiento aterrador. Sin embargo, los fieles de Dios no deben tener miedo. Sus pecados han sido perdonados y borrados, y están a salvo en las manos de Dios. Este momento en que Jesús concluye su ministerio celestial es el detonante del tiempo de angustia. El libro de Apocalipsis describe 7 últimas plagas que caerán sobre la tierra. Juicios divinos sobre aquellos que han recibido la marca de la bestia y se han endurecido contra Dios. Estas plagas son un eco de las plagas de Egipto, pero a escala mundial. Graves plagas afligen a los malvados. Las aguas se convierten en sangre. Un calor abrasador quema. La oscuridad cubre la semilla del mal, y cae granizo del cielo.
Cada plaga revela la justicia de Dios. Como exclama un ángel, justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado así. Porque ellos han derramado la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, porque lo merecen. En otras palabras, aquellos que derramaron sangre inocente y desafiaron a Dios ahora cosechan lo que han sembrado. Sin embargo, incluso en el juicio, Dios es justo. Estos flagelos no son universales. No acabarán con toda la vida. Son el objetivo, y muestran a los pecadores la inutilidad de su orgullo. Aún así, el mundo se tambaleará. Con la intercesión de Cristo terminada, la copa llena de la ira de Dios, sin mezcla de misericordia, se está derramando. Es el momento más solemne en la historia de la tierra. La Biblia nos da una visión del mundo inmediatamente después de que Cristo abandona el santuario. Dice, la oscuridad cubre a los habitantes de la tierra. No se trata solo de oscuridad literal, sino de oscuridad espiritual, el alejamiento de la presencia de Dios. Imagina un mundo completamente entregado al mal. En ese tiempo de temor, los justos deben vivir a la vista de un Dios santo sin un intercesor. El pueblo de Dios todavía está en la tierra, pero Jesús ya no está mediando porque el tiempo de elegir ha terminado. Son salvos por la fe. Sin embargo, sentirán el peso de esa solemne realidad de presentarse ante Dios con sus vidas totalmente entregadas y examinadas. Para aquellos que rechazaron la gracia de Dios, se elimina toda restricción divina. La restricción que ha estado sobre los malvados se elimina y Satanás tiene el control total de los finalmente impenitentes. Hasta ahora, el Espíritu de Dios ha reprimido las peores pasiones humanas. Pero cuando las personas rechazan a Dios persistentemente, Él honra su elección. Su espíritu finalmente se retira de los malvados. Entonces el diablo interviene por completo. El resultado, el caos. Satanás entonces hundirá a los habitantes de la tierra en un gran problema final. Todo odio reprimido, todo impulso violento estalla. La sociedad se desmorona en la anarquía y el terror. Todos los elementos de la contienda se desatarán, y el mundo entero se verá envuelto en una ruina más terrible que cualquier otra anterior. Podemos imaginar la anarquía en las ciudades, los conflictos que estallan y la desesperación en todas partes. Las calamidades naturales también golpean con una fuerza sin precedentes, los desastres y las plagas asolan el planeta. La gente se pregunta por qué están sucediendo estos horrores. Muchos comienzan a entrar en pánico, buscando a alguien a quien culpar, y rápidamente sus ojos se vuelven hacia un solo chivo expiatorio, la minoría fiel que honra los mandamientos de Dios. Sí. Increíblemente la furia del mundo se centra en aquellos que no se unieron a la rebelión popular. A lo largo de la historia, cuando llegan los problemas, las sociedades suelen buscar un culpable. En la última crisis, Satanás aprovecha esta tendencia para atacar a los fieles de Dios mientras caen las plagas y reina el caos. Los malvados concluyen que estos juicios deben estar sucediendo debido a ese grupo obstinado que no sigue a la multitud. Aquellos que honran la ley de Dios han sido acusados de traer juicio sobre el mundo. La narración es así. Todos los desastres, las hambrunas, las tormentas y las plagas se deben a que Dios está enojado con aquellas personas que se niegan a unirse a nuestra nueva normalidad. Si nos deshacemos de ellas, la ira cesará. La Biblia insinúa una controversia específica que alimenta este odio. En Apocalipsis, la prueba final implica la adoración verdadera y falsa, simbolizada por el sello de Dios frente a la marca de la bestia. Un punto de conflicto es el mandamiento del sábado, el séptimo día santo de Dios frente a un día sustituto de adoración impuesto. Se nos dice que el sábado se ha convertido en el punto especial de controversia en toda la cristiandad. Es probable que las leyes exijan que todos observen un falso día de descanso, alegando que traerá unidad y favor divino. La mayoría de las personas cumplirán, pero una pequeña minoría se niega a violar el cuarto mandamiento de Dios. Su lealtad al sábado de Dios los hace destacar. Esta persistente negativa de una pequeña minoría a ceder a la demanda popular los convertirá en objetos de odio universal. Las autoridades políticas y religiosas se unen para declarar que es mejor que esta minoría perezca a que todo el mundo sufra. Es el mismo argumento que se usó una vez contra Jesús. El sumo sacerdote Caifás razonó con acento agudo: es conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Los líderes dirán: es mejor que estos disidentes sean eliminados a que toda la nación o el mundo permanezcan en confusión.
Comillas. Esta lógica retorcida convence a las masas. Se emite un decreto condenando a muerte a los que guardan los mandamientos de Dios después de cierta fecha. En esencia, se pronuncia una pena de muerte para aquellos que no acepten la adoración falsa. A partir de este momento, los fieles quedan fuera de la ley. Ya no pueden comprar ni vender libremente. Muchos huyen de las ciudades hacia áreas remotas y desérticas, buscando cualquier refugio que puedan encontrar. El pueblo de Dios huirá de las ciudades y pueblos y morará en los lugares más desolados y solitarios. Algunos se esconden en cuevas de montaña o en bosques, confiando en Dios como su refugio, las municiones de las rocas. Sin embargo, no todos logran escapar. Muchos de todas las clases, altas y bajas, serán arrojados a prisiones injustas. Imaginen a los creyentes encadenados en mazmorras oscuras, sentenciados a morir, algunos abandonados a morir de hambre en celdas frías. Ningún oído humano escucha sus gritos, ninguna mano humana puede ayudar. Esta es una imagen espantosa. Los justos son un pueblo perseguido aparentemente a merced de sus enemigos. Sin embargo, a través de todo esto, estas almas fieles se aferran una a la otra. Esperanza, la promesa de que Dios no los abandonará. La pregunta resuena. ¿Se olvidará el Señor de su pueblo en esta hora de prueba? La respuesta de las Escrituras es clara. No, Dios no los ha olvidado más de lo que olvidó a Noé en el diluvio o a Daniel en el foso de los leones. De hecho, los llama la niña de sus ojos. Pero en ese momento parecerá que el cielo está en silencio. Esta es la prueba más profunda de su fe. Para entender la batalla espiritual que enfrenta el pueblo de Dios, la Biblia nos dirige a la historia de Jacob. El profeta Jeremías, al describir los últimos días, escribió: «Ay, porque grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Comillas. La experiencia de Jacob, especialmente una noche crítica en su vida, representa lo que el pueblo de Dios atravesará durante el tiempo de angustia. ¿Quién era Jacob y qué pasó esa noche? Jacob era uno de los patriarcas, nieto de Abraham. A pesar de su fe en Dios, Jacob cometió un terrible error en su juventud. Engañó a su padre para robarle la bendición destinada a su hermano mayor, Esaú. Temiendo la ira de Esaú, Jacob huyó de su hogar y pasó años en el exilio. Ahora, décadas después, Dios le dijo a Jacob que regresara a su tierra natal. Jacob obedeció, pero al acercarse a Canaán, recibió noticias de que Esaú vendría a su encuentro con 400 hombres armados. Jacob estaba aterrorizado. ¿Seguiría su hermano buscando venganza y destruyendo a su familia? Esta era la crisis de Jacob. La culpa por su engaño pasado pesaba sobre él. Sabía que él mismo había traído este peligro. A la carga de ansiedad y miedo se añadió el peso aplastante de la autocompasión por su pecado. Jacob temía no solo por su vida y la de su familia, sino también porque su propia indignidad lo dejara indefenso. La noche anterior al esperado enfrentamiento, Jacob envió a su familia al otro lado de un arroyo llamado Jaboc. Él se quedó solo en la oscuridad, desahogando su corazón ante Dios. La Biblia, en Génesis 32, describe cómo Jacob oró pidiendo liberación, confesando sus errores y aferrándose a la promesa de protección de Dios. Durante toda la noche, buscó fervientemente perdón y seguridad. De repente, en medio de esta agonía, Jacob sintió que una mano lo agarraba. En la oscuridad, pensó que un enemigo o un asesino se había abalanzado sobre él. Jacob comenzó a luchar por su vida. La lucha fue intensa. Al principio, ninguno de los dos prevaleció. A medida que pasaban las horas y se acercaba el amanecer, el desconocido tocó la cadera de Jacob y se la dislocó con una fuerza sobrenatural. Jacob, en su dolor e impotencia, supo que no era un hombre común. Estaba lidiando con un mensajero divino, incluso con el ángel del Señor. Ahora llegó la verdadera prueba. El desconocido celestial dijo: «Déjame ir, porque raya el alba». Jacob estaba lisiado y llorando, pero se negó a soltarse. Con fe desesperada, clamó: «No te soltaré si no me bendices». ¡Qué petición tan audaz! Jacob no estaba siendo arrogante, estaba profundamente arrepentido y sabía que su única esperanza estaba en la misericordia de Dios. Se aferró al Señor con todas sus fuerzas, suplicando gracia. Y Dios honró esa fe. El desconocido, que en realidad era el mismo Señor en forma de ángel, le concedió a Jacob la bendición que buscaba. Le dio a Jacob un nuevo nombre, Israel, que significa el que prevalece ante Dios. Tenía poder sobre el ángel y prevaleció, dice la Escritura. Jacob prevaleció no por su fuerza física, claramente, fue dominado, sino por su fe perseverante a través de la humillación, el arrepentimiento y la entrega de sí mismo. Este hombre imperfecto se aferró a la promesa de Dios y no la soltaría hasta estar seguro del perdón.
y Dios lo perdonó y lo protegió. Al día siguiente, Jacob se encontró con Esaú y en lugar de matarlo, Esaú abrazó a su hermano. Su relación se restauró por la intervención de Dios. La vida de Jacob se salvó y su carácter cambió. Nunca más volvería a ser el engañador. Ahora era un vencedor humilde y fiel. Este dramático La Noche de Lucha es un símbolo poderoso. Muestra un alma aferrada a Dios en absoluta dependencia, luchando en oración a través del miedo y el dolor, y finalmente recibiendo la liberación. La victoria de Jacob llegó porque confió en la misericordia de Dios a pesar de sentirse indigno y perseveró hasta que llegó la bendición. La Biblia dice que Jacob lloró y suplicó y tuvo poder sobre el ángel. Oseas 12:4. Su experiencia quedó registrada para inspirar a todos los que más tarde transitarían un camino de prueba similar. Ahora, avancemos rápidamente hasta el fin de los tiempos. Ha llegado el momento de la angustia de Jacob. El pueblo de Dios disperso en refugios y prisiones se encuentra en la situación de Jacob. Los malvados se alinean contra ellos y se avecina un decreto de muerte. Externamente, el peligro es extremo. Pero lo que más agobia a los fieles no es la amenaza de muerte, es la preocupación de estar bien con Dios. Como Jacob, escudriñan sus almas. Saben que han confesado todos los pecados que podían recordar, han reclamado el perdón de Jesús. Sin embargo, en su humanidad, son profundamente conscientes de su indignidad. El acusador, Satanás, presiona sus mentes, susurrándoles que son demasiado pecadores para ser salvados. Hizo lo mismo con Jacob, acusándolo de su culpa pasada para quebrantar su esperanza. Ahora, el diablo acusa al pueblo de Dios de sus faltas pasadas, esperando hundirlos en la desesperación. Señala sus errores y les dice que no merecen la protección de Dios. El remanente fiel está casi abrumado. Su angustia es tan grande que la Biblia la compara con un fuego purificador o un horno de aflicción abrasador. Temen que tal vez haya algún pecado olvidado que pueda separarlos de Dios en esta hora crucial. Temen que no se hayan arrepentido de cada pecado y que por alguna falta en ellos mismos no logren darse cuenta del cumplimiento de la promesa del Salvador de protegerlos. Si pudieran tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante la tortura o la muerte, pero si demostraran ser indignos, entonces el santo nombre de Dios sería reprobado. En otras palabras, preferirían morir antes que tergiversar al Dios que aman. ¡Qué agonía de espíritu! Día y noche, claman al Señor por seguridad y liberación. Como Jesús en la cruz, se sienten momentáneamente abandonados y son objeto de burla por parte de los espectadores. ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿Por qué no te salva? Y como Jesús, se niegan a renunciar a su fe. En cambio, el pueblo de Dios hace exactamente lo que hizo Jacob. Luchan con Dios en oración. La Biblia los describe afligiendo sus almas, suplicando las promesas de Dios, incluso citándole sus palabras con fe. Isaías 27:5 es una de las promesas que reclaman: que se apodere de mi fortaleza para que haga la paz conmigo. Y se apoderó de ella. Un pasaje lo describe de esta manera. Suplican la promesa del Salvador. Su fe no falla porque sus oraciones no sean respondidas de inmediato. Se aferran a la fortaleza de Dios como Jacob se apoderó del ángel, y el lenguaje de sus almas es: no te soltaré si no me bendices. Comillas, qué imagen la de este pequeño grupo de creyentes, débiles y despreciados a los ojos del mundo, clamando a Dios con las mismas palabras que usó Jacob. No te soltaré a menos que me bendigas. Comillas. Y aquí está la clave. Así como Dios no abandonó a Jacob, tampoco los abandonará a ellos. La historia de Jacob es una garantía de que Dios no desechará a quienes se han arrepentido de verdad del pecado. Todos los que han confesado y se han rendido a Cristo ven sus pecados borrados por su sangre. Aunque los pecados no les serán tenidos en cuenta en esta crisis, aunque Satanás los acuse, Jesús es su abogado. De hecho, es porque han sido perdonados que Satanás se enfurece. Sabe que el cielo los ha perdonado, aunque ellos mismos sigan esperando la paz mental. Dios les permite experimentar esta prueba no para destruirlos, sino para refinar su fe como el oro en el fuego. En su situación extrema, se acercan más a Dios que nunca. Todo apoyo terrenal ha desaparecido, solo queda la promesa de Dios. Y ahí es exactamente donde Dios los quiere, apoyándose plenamente en Él. Su desesperación, la oración perseverante honra a Dios porque demuestra que confían en su carácter incluso cuando no sienten nada. Durante estas horas oscuras, los seguidores de Cristo recuerdan su propia lucha en Getsemaní y en el Calvario. Jesús también sintió una angustia abrumadora y fue tentado a rendirse. Pero persistió en confiar en el Padre. Ahora, su pueblo del tiempo del fin hace lo mismo. Aunque su fe sea probada hasta el límite, no fallará.
Aunque sufran la ansiedad, el terror y la angustia más agudos, no cesan en sus intercesiones. La respuesta del cielo puede parecer tardía, pero se aferran a las promesas de Dios con firmeza. Si alguna vez hubo un momento para orar, es este. Se deciden y siguen orando. Esta es la victoria de los santos, no una victoria del poder humano, sino de una fe humilde e implacable. Cuando la noche de la prueba casi ha llegado a su límite, Dios interviene. La Biblia nos asegura que Dios no permitirá que sus fieles sean aniquilados. ¿Acaso no hará justicia Dios a sus escogidos, que claman a Él? Os digo que pronto les hará justicia. Lucas 18 en 7-8. Aunque parezca que tarda, la liberación de Dios llegará justo a tiempo. De hecho, Jesús dijo que por el bien de los elegidos, los días de tribulación se acortarán. Él no permitirá que la prueba dure ni un momento más de lo que se pueda soportar. A medida que se acerca el día señalado para el decreto de muerte, los malvados están ansiosos por llevar a cabo sus planes. Bandas de hombres violentos se apresuran a ejecutar a los fieles. Pero entonces comienzan a ocurrir maravillas. En algunos lugares, cuando los enemigos levantan sus armas, sus espadas caen de repente como paja. Ángeles poderosos, invisibles para los perseguidores, protegen a los hijos de Dios y rompen las armas dirigidas contra los santos. En otros casos, los ángeles aparecen en forma de guerreros humanos para defender a los creyentes acosados. Se repiten historias del pasado. Así como los ángeles cerraron una vez las bocas de los leones para Daniel y protegieron a los 3 jóvenes en el horno de fuego, ahora protegen activamente a los fieles. Otros son defendidos por ángeles en forma de hombres de guerra. Imagina la confusión de los atacantes cuando sus soldados más fuertes no pueden vencer a un pequeño grupo desarmado porque los campeones celestiales se interponen en su camino. Mientras que algunos del pueblo de Dios son liberados del peligro por milagro, otros son llamados a soportar el encarcelamiento un poco más. Sin embargo, incluso tras las rejas, no están solos. La misma presencia divina los consuela. Los muros de las mazmorras no pueden cortar la comunicación entre sus almas y Cristo. En las oscuras celdas de la prisión, los hijos de Dios cantan y oran como lo hicieron Pablo y Silas, y la luz del cielo inunda la oscuridad. Las celdas opresivas se vuelven tan brillantes como un palacio de reyes, iluminadas por la visitación angelical. Los fieles pueden tener hambre, sed y estar cansados, pero Dios los sostiene. Recuerdan las promesas de Dios. Se les dará pan. Sus aguas serán seguras, y no tendrán hambre ni sed, ni el calor los afligirá. Isaías 49 en 10. El mismo Dios que envió cuervos con comida a Elías y maná a Israel proveerá para las necesidades de sus hijos durante este tiempo. De hecho, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. De alguna manera, ya sea a través de bondadosos desconocidos movidos por Dios o por medios milagrosos, los fieles sobreviven a lo que otros no pueden. Dios no solo protege a su pueblo, sino que también envía ánimos para levantarles el ánimo. Los fieles se han sentido muy solos, pero ahora, señales del favor divino atraviesan la oscuridad. A través del velo cada vez más fino entre el cielo y la tierra, perciben la voz de Dios que les habla al corazón. Manténganse firmes, estoy con ustedes. No teman. Una descripción lo compara con escuchar la dulce voz de Jesús. Como la melodía de los cantos de los ángeles, las palabras llegan al oído. Manténganse firmes en su lealtad. La ayuda está llegando. He aquí, estoy con ustedes. No teman. ¿Pueden imaginar el consuelo de ese momento? Los fieles se dan cuenta de que su Salvador ha estado a su lado todo el tiempo. Cada lágrima, cada sollozo de oración fue notado por Él. Cada espina que hiere sus pies, ya la he soportado. Jesús les asegura, sus penas se convierten en esperanza. La sensación de abandono se desvanece al recordar la promesa de Dios. Nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13 en 5. Mientras tanto, los malvados comienzan a sentir que están luchando contra Dios mismo. Plaga tras plaga ha devastado su tierra. La naturaleza está en crisis. Los ríos y los mares se han convertido en sangre, calor abrasador, luego oscuridad inesperada, enfermedades arrasando. Querían culpar a los justos, pero ahora no pueden negar que estas calamidades están más allá de la causa humana. Mientras se preparan para matar al pueblo de Dios, se encuentran frustrados por poderes misteriosos. El miedo comienza a roer los corazones de los perseguidores. Algunos se dan cuenta demasiado tarde de que han sido engañados. Aterrorizados, susurran, seguramente el Señor está luchando por ellos. Comillas. Todas estas intervenciones están conduciendo al gran clímax. El escenario está listo para que Dios revele su poder abiertamente y libere a sus hijos. Su fe ha sido refinada, su lealtad probada. Ahora el universo verá que Dios es justo y fiel con aquellos que confían en Él.
Por fin llega el momento de la liberación definitiva. Es medianoche. El decreto de muerte contra el pueblo de Dios está a punto de ejecutarse. Hombres malvados avanzan para matar. De repente, una poderosa voz resuena desde el cielo, diciendo, está hecho. Truenos retumban. Relámpagos rasgan el cielo. Un terremoto global sacude el planeta en sus cimientos. Apocalipsis 4:17 de la tarde -18. Las islas y las montañas tiemblan. Los malvados son presa del pánico y la confusión. Y entonces, en medio del caos, aparece una señal maravillosa. Una pequeña nube negra, no más grande que la mano de un hombre, se acerca desde el cielo. A medida que se acerca, se vuelve más brillante y grande hasta llenar los cielos. Jesucristo, el Rey de Reyes, rodeado de innumerables ángeles resplandecientes, viene en gloria. Este es el momento que los creyentes han esperado desde el principio de los tiempos, la segunda venida de nuestro Señor. Para los malvados, esta es una escena de terror. Se habían burlado de que Dios interviniera alguna vez, pero ahora contemplan al Hijo de Dios en majestad. Claman para que las rocas y las montañas caigan sobre ellos y los escondan de su rostro. Apocalipsis 6:15 de la mañana al 17. Pero para los hijos fieles de Dios, un gozo indescriptible reemplaza al miedo. Cuando Jesús desciende, llama a los muertos que murieron en la fe, y estos se levantan de sus tumbas. Un vasto ejército de los creyentes resucitan a la vida eterna. 1 Tesalonicenses 4:16 de la mañana -17. Los justos vivos son transformados en un instante, sus frágiles cuerpos se vuelven gloriosos e inmortales. 1 Corintios 3:51 de la tarde -53. Juntos son arrebatados para recibir al Señor en el aire. Incluso antes de que Cristo aparezca en toda su gloria, Dios muestra visiblemente su cuidado. La Biblia dice, el Señor se levantará para hacer su obra, su extraña obra. Hay una gran conmoción contra los opresores, enemigos que están a punto de atacarse unos a otros en confusión. Las armas que apuntan a los justos se vuelven contra los malvados. Leemos que los juicios de Dios caerán sobre aquellos que buscan oprimir y destruir a su pueblo. En un último gesto de misericordia, la naturaleza misma parece suplicar. Un hambre de escuchar la palabra de Dios golpea a los perdidos. De repente anhelan la paz que despreciaron, pero es demasiado tarde. Amós 8:11 de la mañana -12. Granizos del cielo, cada uno del peso de un talento, unos 50 kilogramos, azotan la tierra. Apocalipsis 4:21 de la tarde. Ciudades malvadas se derrumban hasta quedar en ruinas. El orgullo de una civilización rebelde queda derribado en un instante. A pesar de todo, ni una sola persona fiel resulta dañada. El mismo Dios que protegió a Noé en el diluvio y a Lot durante la destrucción de Sodoma ahora protege a su pueblo. Promete, en el tiempo de angustia, me esconderá en su pabellón. Y así lo hace. Algunos se esconden en refugios aislados. Otros simplemente tienen ángeles que los vigilan. Mientras la destrucción cae sobre los perseguidores, el pueblo de Dios contempla el cumplimiento del Salmo 91. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará ninguna plaga se acercará a su morada. Dios les dijo, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete, por así decirlo, por un breve momento, hasta que pase la indignación. Ahora esa indignación, la ira contra el pecado, está pasando. La tormenta casi ha terminado. Entonces llega esa voz amorosa del cielo declarando, gloriosa será la liberación de aquellos que han esperado pacientemente su venida. Imaginen el alivio y la alabanza extática. Los fieles han superado la noche más oscura y amanece la mañana de la eternidad. Sus nombres se encuentran escritos en el libro de la vida y Jesús los reúne consigo. Con alegría desbordante proclaman, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Isaías 25:9. En ese momento, todo el sufrimiento y los temores del tiempo de angustia se desvanecen como una pesadilla. El pueblo de Dios es liberado no por su propia fuerza, sino por la intervención directa del Señor. Su confianza en Dios ha sido vindicada. Los malvados que pensaron destruirlos ahora se dan cuenta de que aquellos a quienes odiaban son los amados de Dios. En verdad, como dijo la profecía, tu pueblo será liberado, todos los que se encuentren escritos en el libro. Aprendimos qué es el tiempo de angustia y cuándo comienza. Comienza cuando Jesús termina su obra de intercesión en el cielo y se cierra la puerta de la misericordia. En ese momento, el mundo entra en un período de crisis sin precedentes cuando caen las 7 últimas plagas y se elimina el control de las pasiones humanas.
Vimos lo que ocurre cuando Cristo termina su intercesión. Se fija el destino de cada alma y se retira la protección del Espíritu Santo de los voluntariamente malvados, lo que lleva al caos y la catástrofe. Vimos por qué la lucha de Jacob es un símbolo para los fieles. Así como Jacob luchó con Dios en oración angustiada y prevaleció, así en la crisis final, el pueblo de Dios ora fervientemente, se aferra a las promesas de Dios y persevera hasta que llega la liberación. Descubrimos el gran engaño que usará Satanás. Se hará pasar por Cristo con milagros deslumbrantes, incluso afirmando cambiar la ley de Dios para engañar al mundo. Sin embargo, los verdaderos creyentes cimentados en las Escrituras no serán engañados. Saben que cuando llega el relámpago del oriente, así será la venida del Hijo del Hombre, y ningún impostor podrá reproducir la verdadera segunda venida. Seguimos la historia de los justos durante la persecución. Cómo se les culpa de los males del mundo, se les proscribe y se les persigue. Huyen, sufren. Pero en su sufrimiento, purifican su fe y su carácter. Aprenden a depender totalmente de Dios, y Él provee para ellos de maneras milagrosas. Por último, nos regocijamos en cómo Dios libera a su pueblo mediante la intervención directa, rompiendo el poder de sus opresores, enviando ángeles para protegerlos y, en última instancia, mediante el glorioso regreso de Jesucristo para rescatarlos y llevarlos a casa. En cada paso de este dramático viaje, una verdad brilla con fuerza. Dios es fiel. Nunca abandona a su pueblo, incluso cuando parece que todo está en su contra. El tiempo de angustia será un fuego purificador, pero ni una sola alma confiada se perderá. La gracia de Dios sostendrá al santo más débil que se aferre a él. Así como el oro se purifica en la llama, sus caracteres emergerán reflejando a Jesús más plenamente. Y cuando llegue la liberación, todo el universo verá la victoria de la fe humilde y perseverante en Dios. Para nosotros hoy, las lecciones son claras. Ahora es el momento de buscar una amistad cercana con Jesús para construir una confianza inquebrantable en sus promesas. Él nos invita incluso ahora. Invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Salmo 50:15. No debemos esperar hasta la última crisis para confiar en Él. Hoy, en nuestras pruebas más pequeñas, podemos recurrir a Él y practicar la fe y la oración que nos ayudarán a superar cualquier cosa. El mismo Jesús que liberará a su pueblo entonces está listo para guiarnos y fortalecernos ahora. Querido amigo, ¿tienes miedo de lo que se avecina en el mundo? Ten valor. Jesús dice, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. El tiempo de angustia será intenso, pero corto, y conducirá directamente al gozo eterno del pueblo de Dios. Tenemos la seguridad de que el amor de Dios por sus hijos durante su prueba más severa es tan fuerte y tierno como siempre. Si permanecemos con Él, nos ayudará a superarlo. Al concluir este episodio, podemos hacernos eco de las palabras del profeta Habac. Aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya frutos, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habac 3:17 de la mañana -18. No importa cuán oscura sea la noche, sabemos que llegará la mañana. El tiempo de angustia es un camino, un viaje profético hacia la liberación, y al final de ese camino, Jesús está de pie, listo para dar la bienvenida a sus fieles en su reino.